Esta salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski, toda esta turbulencia, ¿qué efectos nos va a traer en el ámbito económico? Dado a que este suceso, sin duda, genera bastante preocupación. Para hablar sobre el particular nos acompaña el economista Francisco Huertas, director del Instituto de Economía y Empresa, a quien le damos la bienvenida. Harley, buenos días, gracias por la invitación. Bien, ¿cuál es la implicancia económica que trae la salida de PPK? Bueno, en principio es evidente que la clase política, en particular la que está tomando decisiones de políticas públicas, está lejos de satisfacer las necesidades de la población, del país, y hemos llegado a un punto de inflexión donde o mejoramos o seguimos igual y dinámicamente caemos. Ahí se requiere hacer tres cosas. Una es profundizar la democracia que tenemos, la democracia representativa, pasar a formas de democracia participativa. Si no hacemos eso, tenemos el riesgo de caer a una democracia delegativa y una democracia autoritaria. Porque hay gente que ya pues se cansa, ¿no? Y dice, bueno, que venga alguien, ¿no? Un salvador, y ese salvador generalmente es peor que sus presidentes. Lo que se requiere también, además de profundizar la democracia, se requiere fortalecer la economía de mercado, ¿no es cierto? Darle más libertad a los agentes económicos y en algunos mercados regular bien. Y lo tercero es modernizar el sector público, que es una gran rémora para el país. Esas tres cosas deberían presentarse en cualquier escenario que viene en el corto plazo. En temas de economía, vemos qué escenario es. Hay un escenario donde venga el próximo presidente Vizcarra y diga, bueno, voy a trabajar al 21, ¿no es cierto? Quiero que me dejen trabajar, a que tengo un plan, es aprobado en el Congreso y sigue, ¿no es cierto? Correcto. Y sigue y lo aprueban. Sin embargo, yo creo que lo que debería hacer es, en otro escenario, es plantear una mirada del Perú al 2030, porque recuerdan que esta no es una crisis cualquiera. Mirar a la gente cómo negocia en el Parlamento y mirar todo el país es fuertísimo. Entonces esta amenaza debemos convertirla en una oportunidad para el sistema, donde el próximo presidente trace una mirada al 2030. ¿Por qué 2030? Porque internacionalmente ya tenemos la agenda urbana del 2030, o sea, ya tenemos un horizonte, un referente mundial. Lo segundo, el CEPLAN ya tiene trabajando al 2030, tiene una imagen objetivo, está construyendo una visión. Entonces tenemos a nivel internacional y a nivel local referencias al 2030. Dada la gravedad de la situación, porque nadie puede decir solamente me escandalizo, me indigno, sino qué tienes que hacer ante ese escándalo. Entonces, trazar una mirada a 2030 y trazar un plan de corto plazo al 21, pero construir las bases donde todo el Poder Ejecutivo con el Legislativo se sienten y estén de acuerdo en los objetivos. Puede discutirse algunas estrategias. El gobierno legislativo debería fiscalizar, obviamente, pero dar las herramientas. Fiscalizar, pero no obstruir, ¿no? Por supuesto, o sea, si uno se pone de acuerdo en los grandes objetivos, y algunas estrategias para lograr esos objetivos, para lograr una visión que uno tiene de país al 30, debe decir, bueno, ya nos pusimos de acuerdo, nos parece bien, ahora hazlo bien, porque es tu responsabilidad, pero yo sí te voy a fiscalizar, o sea, no voy a abandonar mi trabajo. Vizcarra tiene la experiencia, tiene experiencias que son destacables a nivel de educación, por ejemplo en Moquegua, lo cual de una u otra forma genera esa confianza de que no es un incapaz, pues, ¿no? No es un incapaz, no es un improvisado. El tema está en que, como se manifestaba, el legislativo cumpla lo que tiene que hacer y deje trabajar al nuevo presidente transitorio. Sí, por supuesto, sí, Vizcarra tiene experiencia, fue una zona difícil, ahí fue zona minera, claro. Y pudo conciliar con todos los agentes, pudo conciliar con los agentes que siempre se oponen al desarrollo, ¿sabes? Entonces tiene una experiencia de gobierno. Ahora esto es más grande obviamente, pero están las condiciones, porque todas las condiciones una gran parte del país quiere que la sociedad camine, que no se pare, y eso se dan. Ahora, es importante también reforzar la institucionalidad. Si bien uno va y vota
cada 5 años cuando es gobierno. El problema del Perú no es el Ejecutivo Central, el problema no es, también es los gobiernos subnacionales. O sea, hay una forma perversa de manejar los recursos con enorme corrupción, enorme ineficiencia. Ha llegado a todas las esferas. Exacto, y eso se requiere este momento de que da un shock de confianza a la población, porque la población no cree, o sea, está hastiada de la clase política y detesta la política. O sea, no es la política, son la gente que está tomando decisiones de políticas públicas. Y aquí es necesario que se refuerce la institucionalidad nacional local. ¿Qué están haciendo los colegios profesionales? ¿Qué están haciendo las universidades, que son el crisol de conocimiento, de capacidad de mover la gente? No están haciendo nada, o sea, están dormidos, definen sus intereses, sus agendas particulares y no apoyan a la sociedad para que lamentablemente, economista, a veces los gobiernos regionales o locales no les permiten tener un protagonismo a nivel académico, a nivel técnico, a los colegios profesionales, y eso lo ha denunciado en su momento, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros, ¿no? Donde no le permitían tener ningún tipo de participación ni en la elaboración de proyectos, ni en el desarrollo de proyectos, ni en la fiscalización de proyectos. Lamentablemente, las autoridades creen que son los sabelotodo y por eso estamos como estamos. Ahora surge la pregunta, ¿qué va a pasar con el tema de reconstrucción luego de la salida del presidente? Correcto. Los espacios en la sociedad se pueden ganar por norma, ¿no? Que es una norma que diga a partir de la fecha todos los colegios profesionales serán fiscalizadores o consejos consultivos. La otra es cuando se gana a pulso el espacio, ¿no? Se obliga públicamente, se llena la plaza de armas y se obliga a salir al gobierno regional, al alcalde se lo obliga y se sienta ahí, se firma un acta con mucha energía y estos tienen que ceder. O sea, hay formas también, y no llegar y sentarse y me dicen no me dejan espacio y me siento tranquilo a esperar que alguien venga y me dé espacio. Hay que ganarse a pulso. ¿Por qué? Porque esta gente en los gobiernos y es a nivel país, oculta porque quiere ser por ocultar sus malas mañas, por robar. Claro, sí. O sea, por evitar transparencia, no es por otra cosa. Quieren robar y no quieren que nadie los vea cuando roban. Entonces, eso hace. Entonces, si yo ya sé que esa persona es así, y yo ya sé que me va a negar porque es corrupta, ineficiente, entonces tengo que generar otra estrategia para ganar espacio, porque si voy por la buena, me va a decir, no se puede, no te invito, ¿no es cierto? Entonces, si analizan de la reconstrucción, si el gobierno central o regionales se manejaran bien con eficiencia, no debería haber efectos de corto plazo. ¿Por qué? Porque solamente las políticas ya están dadas, ¿no? Ya está el presupuesto, y los proyectos no lo maneja el ministro ni el viceministro, lo manejan los directores generales y las subdirecciones. Entonces, si arriba está temblando el ministro que me van a quitar el puesto, ya no voy a estar, los que están abajo deben seguir con su política. Pero ¿qué pasa? Que todos los niveles comienzan a temblar y se comienzan a ver dónde me coloco, cómo me amarro, cómo me reciclo, y paralizan. O sea, es la forma como se toman decisiones del sector público lo que sí va a generar, digamos, retrasos. Va a generar retrasos hasta pueden cambiar al director general, pueden cambiar al que esté en la región, porque meten otra gente de confianza, etcétera, y puede estar generando, yo digo, unos 3 a 6 meses de retraso, y eso es pérdida de riqueza, de oportunidades para la población en bienestar. Sin duda hay un efecto, ¿no? Claro. Ahora, el nuevo gabinete, ¿qué debe hacer Vizcarra para que la oposición férrea no le diga esto es el continuismo, es más de lo anterior? Sí, la sociedad necesita un shock de confianza. Lo primero que debería hacer es reforzar la unidad de inteligencia financiera. Había una ley, pero no le permite. Tiene que pasar por un juez. Por ejemplo, si yo quiero que me descubran mi cuenta, me abran mis cuentas, yo tengo que pedir un juez y el juez me autoriza. Entonces, y ahí viene ese bypass, pues ¿por qué? Porque si yo tengo poder económico, robar un montón y comienzo a repartir la mitad y me quedo con la mitad, va al juez y le da dinero, y el juez, o poder político, influencia política porque lo eligió y está ahí, este juez dice no, o demora, hasta que el otro pueda.
esa norma a la unidad de inteligencia financiera para que de oficio esta unidad de inteligencia financiera pueda actuar, sorprender, ¿no? Prevenir a todos los malos que yo le llamo, y no preferir con un juez, porque ahora ha llegado a un nivel tal de corrupción que ha llegado a posicionarse de parte del poder de la policía, del poder judicial, de la fiscalía. El mal ha entrado, o sea, está ahí metido y ciertos elementos controla. O sea, la cosa es complicada. Entonces, lo primero es la unidad de inteligencia financiera. Lo segundo es reforzar el plan anticorrupción. Mira, hasta la fecha que se hizo un plan a fines de 2016, solo se han implementado el 17% de todas las medidas. Que diga Vizcarra, voy a reforzar la unidad de inteligencia financiera, va a tener autonomía, puede estar debajo de la SBS o después. De medidas anticorrupción. No es posible que solo el 17 en 2 años. Y lo tercero, tener un plan creíble, sostenible, que apunte, como digo, a reforzar la democracia, a fortalecer la economía de mercado con una regulación, porque hay monopolios, oligopolios. Y tercero, modernizar el sector público. El sector público tiene desde 2013 una ley de modernización que tiene 5 pilares. Y en los 5 pilares ni siquiera ni uno terminan bien. O sea, ¿cómo es posible que en 2013 al 2018 siga ahí? Si él se plantea eso y un conjunto de estrategias para lograr eso, un conjunto de políticas y proyectos, le va a decir, esta es mi visión al 2030, este es mi plan al 2021, y se sientan con el Congreso, se están de acuerdo y dicen, ya, estamos de acuerdo en todo eso, pero yo te voy a fiscalizar, dirá el Ejecutivo. Economista, tenemos que irnos a una breve pausa, nos indica producción, vamos a seguir hablando sobre este tema de interés, vamos a hablar también acerca del incremento del sueldo mínimo vital, un informe interesante que ha preparado Alex Vargas, entre otros temas. Nos vamos a una breve pausa entonces, amigos, ya regresamos. Una interesante entrevista al economista Francisco Huertas. En esta transición, ¿cuál va a ser el efecto para la región La Libertad en el tema de exportaciones, en el tema de la inversión pública? Sí, como decía, en este proceso de transición deben darse señales claras de cambio. Si no se da señales de cambios, puede, como decía, pasar a democracias, a formas de democracias delegativas y autoritarias, y eso ese remedio es peor que la enfermedad. También decía que en el mensaje o que tengan deben fortalecer la unidad de inteligencia financiera, aprovechar, aumentar por lo menos 60% las medidas aplicadas del plan anticorrupción, fortalecer la Contraloría. Ahorita la Contraloría ha introducido un nuevo modelo de control concurrente, pero se estaría aplicando solamente estaría aplicándose a la reconstrucción. Lo que se requiere es que ese control concurrente se vaya. Quizás no le den los 2.5% de todo el proyecto que pide la Contraloría, que le den 1.5, es mejor invertir 1.5 para evitar que nos roben 12, 15, 20. Entonces la sociedad en análisis beneficio-costo es rentable. Ahora, entonces, y un plan económico creíble, reforzar la democracia, fortalecer la economía de mercado con regulación apropiada, y modernizar el Estado. ¿Qué nos cuesta, por ejemplo, introducir la ISO 37001, que es un estándar mundial de anticorrupción, antisoborno, donde diga, por ejemplo, yo, el gobierno local, gobierno central, solamente tendré proveedores que tengan estándar o que hayan validado la ISO 37000, que está así como la ISO 9001-2015 de calidad? O sea, hay estándares mundiales que nos pueden hacer, que pueden estar reflejando realmente capacidad de cambio. Si no hacemos esas cosas grandes, que es posible hacerlo, no es una cosa que tiene que cambiar la Constitución, aprovechar todos los espacios, llegar a la frontera de cambios que el sistema nos permite, porque a veces decimos cambiamos Constitución, pero las cosas grandes siguen ahí. O sea, no tampoco tener un ánimo refundacional, creyendo que porque cambias la Constitución vas a arreglar. Claro. Si eso fuera la fórmula, mañana lo cambian o ayer. Lo que tiene que cambiarse es rediseñar los incentivos perversos que orientan a la gente a que se comporte de la manera. Si no cambiamos los incentivos, somos gente racional que hacemos un análisis costo-beneficio en el 90% de las veces. Entonces, si somos racionales, obedecemos incentivos. Si modificamos los incentivos y profundizando la lucha anticorrupción con castigos y premios, se mueve la gente, la forma de pensar ya reevalúa, ya no lo hace tan en forma vulgar
que lo están haciendo ahora, ¿no? La gente que está robando sale a decir corrupción cero, pero sabe todo el mundo que está robando. Yo no me he cogido ni un centavo. Sé que no está robando, pero lo sale a decir. O sea, nos da idea de cómo han llegado gente de una calaña tal, han llegado al poder y tienen una frescura inmensa. Y la sociedad sabe y se amarga. Ahora, en términos de economía, es cierto, las grandes inversiones no se retraen. Por ejemplo, las grandes inversiones mineras tienen una visión de largo plazo, que saben con un gobierno u otro van a seguir. Lo que sí su gran problema es cuando hay un excesivo control del gobierno o cuando no se ponen de acuerdo en sus zonas adyacentes, con las comunidades. Esas sí afectan las inversiones mineras. Las que se afectan en el corto plazo se retrae hasta el consumo. La gente dice, ¿qué pasará con este gobierno? ¿No? ¿Qué gente pondrá? Se retrae el consumo y se retrae la inversión, la mediana y la pequeña, porque quieren aclarar, porque si el grande se paraliza, jala a todos los que le abastecen. Ahora, yo veo en términos de crecimiento de la economía, depende si se demora, cómo se trata, pero pues está la economía regional. El año pasado creció, el 2016 la economía regional casi 1%, el año pasado habría crecido similar o menos, por el efecto... sí, exacto. Y este año uno podría pensar que va a crecer más o menos 2.5%, poco más de 2.5, pero si esto se demora estaríamos creciendo a 2. ¿Por qué? Porque no solo se demora el consumo, la inversión, sino también la reconstrucción. Y este año más de medio punto porcentual de incremento del PBI es por efecto reconstrucción. Pero si se demora, Edgar Quispe lo detienen, lo paralizan al que está acá, aunque el que está acá es mesa de partes, no toma decisiones. La gente lía paraliza, todo se queda, todos los funcionarios ya no machucan la tecla, están buscando su contacto, entonces la tecla se queda paralizada, las órdenes. Sin embargo, puede estar afectando y la economía puede estar terminando creciendo menos de 2% este año, y cuando nosotros debemos crecer 4%. En la región alrededor de más o menos 15.000 personas entran al año. De esas 15.000 personas que entran al año, más o menos 2/3 va a su empleo, a cachuelear. Solo 1/3 consigue un empleo formal, 1/3. Y de este tercio que consigue empleo formal, solamente 1/3 consigue trabajo para el que fue educado, para el que fue preparado. Entonces, el gran problema de desempleo, nosotros debemos crecer por lo menos en el país más o menos un 4%, no menos de 4% hasta 5% para poder absorber todo el empleo, todas las personas que entran al mercado laboral. Y acá no estamos creciendo, desde 2003 estamos creciendo por debajo de la economía nacional, del 13 al 17 o al 18 vamos a crecer 1.5, 1.8, quiere decir que estamos creciendo menos de la mitad de lo que deberíamos crecer para absorber el empleo y generar bienestar. Correcto. Y esta es responsabilidad de todos los agentes económicos. El tiempo nos ha ganado de economista, un tema bastante interesante, y gracias por acudir a nuestra invitación para este importante análisis. Muchas gracias. Gracias también. Correcto. Hasta aquí hoy.